¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Continúan con lo es la medicina, el cáncer, los trastornos y soluciones. Esta ocasión vamos a ver problemas intestinales, por ejemplo, las amígdalas, la obesidad, los abscesos, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, estos trastornos son impresionantes, ¿no? Pero vamos a ver. No, primero, esto, por ejemplo, una infección que se produce por gastroenteritis, básicamente es una colitis, precisamente por gastroenteritis. Es una condición médica caracterizada por la inflamación del tracto gastrointestinal, que está compuesto, por ejemplo, por el estómago y el intestino delgado, ¿de acuerdo? Los síntomas que van a padecer, por ejemplo, son la diarrea, vómito, dolor abdominal, inclusive calambres también. Los síntomas, por ejemplo, pueden empezar a manifestarse, por ejemplo, no sé, en 12 a 72 horas más o menos, o sea, después de contraer el agente infeccioso, definitivamente. Este, ¿Cuál es el detonante de esto? O sea, ¿por dónde procesa esto? Mire, cuando, por ejemplo, consuman alimentos preparados inadecuadamente o de agua contaminada a través del contacto físico, por ejemplo, con personas infectadas. Entre los alimentos comúnmente asociados con esas enfermedades se incluyen, por ejemplo, no sé, una carne cruda o poco cocida, pollo, marisco, huevos, brotes crudos, por ejemplo, una leche sin pasteurizar, quesos frescos, jugos, frutas y verduras. Hay muchos lugares donde pueden encontrar esto. También otra cosa, una leche sin pasteurizar, quesos frescos y jugos de frutas y verduras. Ahora sí, miren, la transmisión puede ocurrir, por ejemplo, a través del consumo de agua, básicamente, y verduras, ¿de acuerdo? La transmisión puede ocurrir a través del consumo de agua y alimentos contaminados, o cuando la gente comparte objetos personales. Miren, en las zonas en las que hay, no sé, estaciones lluviosas y secas, por ejemplo, la calidad del agua empeora generalmente durante la estación lluviosa. Y esto tiene correlación pues, con el momento de los brotes. ¿Cuáles son las pruebas que tienen que hacerle el médico a ustedes? Primero, un cultivo de materia fecal en aquellos que presentan sangre en las heces. Por ejemplo, aquellos que, por ejemplo, han estado expuestos a una intoxicación alimentaria y aquellos que viajaron recientemente, por ejemplo, a un país en vías de desarrollo, también hay muchas bacterias y males y trastornos que pueden ustedes realmente estar con ellos. Por ejemplo, este, mm, por ejemplo, ustedes se van a necesitar, pues, ser hidratados. Número uno. Utilizar, por ejemplo, ciprofloxacino, la metoclopramida, también el metamizol sódico, también la butilurosina, el tratamiento, por ejemplo, de preferencia para aquellos que sufren una deshidratación. Es muy importante, de leve a moderada. Son las sales de rehabilitación oral, por supuesto. La metoclopramida o la ondansetron, sin embargo, pueden ser útiles en algunos niños y la butilescopamina es útil para tratar el dolor abdominal. Bueno, su médico lo va a saber, esperando que sea suficientemente bueno. Por ejemplo, también otra cosa, el onotón también, anitrim y pediátrico sobre todo, ¿no? Mire, lo más importante en este caso es que tenga que consumir plátanos, arroz, puré de manzana, tostados y té, nada más, pero para restablecerse sobre todo. Hay otro trastorno que se llama una obstrucción intestinal. Ya algo les había comentado algo, pero se los voy a puntualizar.
sobre todo, piénselo esto. Una obstrucción intestinal es una emergencia quirúrgica. La interrupción mecánica o funcional de los intestinos evita, por ejemplo, el tránsito normal de los productos de la digestión. Y mire, el detonante de este problema, de este trastorno, son las lesiones relacionadas, por ejemplo, a una previa cirugía abdominal. También a través de adherencias por operaciones quirúrgicas previas. Hernias que contengan intestinos, enfermedad de Crohn, neoplasias benignas o malignas, torsiones, cuerpos extraños, obstrucción del intestino grueso, no sé, algunas causas principales, por ejemplo, de la obstrucción, o sea, sobre todo del intestino grueso, sobre todo, incluye, por ejemplo, ¿qué otra cosa que puede producir esto? Por ejemplo, las neoplasias benignas o malignas, hernias, impactación de heces, enfermedad diverticular, por ejemplo. Mire, una obstrucción intestinal puede verse, no sé, complicada. ¿Por qué? Como yo les había dicho, una deshidratación y trastornos electrolíticos por razones de los vómitos. Puede haber, por ejemplo, un compromiso respiratorio por la presión ejercida desde el abdomen sobre el diafragma. O también por aspiración de vómitos, isquemia intestinal, o también por perforación inclusive. Miren, hay otro trastorno que se llama un trastorno del intestino, por el manejo del ilio postoperatorio, o sea, que no hay un manejo adecuado, algo en el postoperatorio. Miren, la reducción de la motilidad intestinal posterior a un procedimiento quirúrgico se ha descrito desde finales del siglo XIX. Sin embargo, la patogénesis sigue siendo un enigma. Mire, los síntomas del ileo postoperatorio, o sea, varían, no sé, desde dolor cólico, un dolor cólico hasta náuseas y vómitos. También, o sea, dentro del manejo del ileo postoperatorio, se ha utilizado los antiinflamatorios, también no esteroideos, para la disminución del uso de opioides en un 20 o 30%, así como su efecto inherente antiinflamatorio, aminorando, pues no sé, las náuseas y el vómito. Por ejemplo, la goma de mascar o chicle, quiera, que es un látex derivado del árbol del chico zapote. Y ahora comercializado una vez, por supuesto, aromatizado, puede ser un tratamiento simple, pero efectivo en el tratamiento del ileo postoperatorio. Es increíble, pero bueno, el masticar algo es una especie de alimentación ficticia que se ha reportado, no sé, como un estimulador de la motilidad intestinal. Es básicamente eso. Otro trastorno que se aparecen por ahí, por ejemplo, es intestinos, un problema con los intestinos por obstrucción mecánica intestinal. Esto quiere ser un bloqueo parcial o completo del intestino. ¿A qué se debe esto? Unas adhesiones, hernia, tumores, inflamación o hinchazón del intestino, sustancias extrañas, por ejemplo, en los intestinos, cálculos biliares, heces impactadas, vólvulos, o sea, una retorzón del intestino, cálculos biliares, heces impactadas, eso es. Luego, otra cosa es la intususpección, es un acto de plegarse el intestino hacia el mismo. Eso es una cosa interesante. También ser, o sea, puede ser un detonante, por ejemplo, un tejido cicatrizante de una cirugía abdominal previa o pélvica, dolor abdominal, distensión abdominal, calambres abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento grave, inhabilidad para pasar gases a disposición, otra cosa, la distensión, fiebre, pulso rápido, olor de aliento fétidos, abusados. Las complicaciones de una obstrucción
sin tratar. O sea, pueden incluir, por supuesto, una estrangulación, lo cual significa pues, cortar el suministro de sangre a la parte del intestino. Miren, las obstrucciones intestinales pueden ser realmente serias. Debe tomar muy en serio esto, ¿no? Entonces, inclusive, pueden ser inclusive fatales, ¿eh? Por ejemplo, si su doctor piensa que puede tener una obstrucción intestinal, entonces será hospitalizado y tratado. El tratamiento dependerá de qué parte de su intestino esté bloqueado y que esté causando el bloqueo. Un tubo nasogástrico, no sé, líquidos intravenosos, por ejemplo, que tengan que utilizarse para ustedes, además medicamentos especiales por supuesto una eliminación de la compactación fecal. Ustedes tienen que hacerse rápidamente un par de exámenes, por ejemplo, una endoscopía, y al final de todo, pues, ni modo, una cirugía. Ya había yo platicado algo sobre el trastorno de la laringitis, no recuerdo, pero mira, bueno, la laringitis es básicamente viral, básicamente, ¿de acuerdo? Deterioro sobre todo de la voz, sobre todo, que puede ser desde una ronquera áspera a la pérdida total de la capacidad de hablar. O sea, la voz sale como un susurro, ¿de acuerdo? Estoy hablando de laringitis, ¿eh? Pueden padecer también fiebre, o sea, una garganta seca y dolorida, dificultad, no sé, para respirar, sobre todo en los niños, es muy importante, una dificultad al tragar, pérdida del apetito, tos, que puede ser además un síntoma también la causa. Todos los síntomas de un catarro o una gripe, que también puede ser la causa, puede producir malestar, sensación de hinchazón en la zona de la laringe y también una inflamación de ganglios linfáticos en el cuello, básicamente el pecho y la cara. Se marcan, por ejemplo, las costillas al respirar, pero sobre todo una tos constante. Bueno, miren, otro trastorno que anda por ahí, básicamente una obesidad exógena. Fíjense, según su origen, la obesidad se puede, no sé, clasificar en exógena y endógena, ¿de acuerdo? La obesidad exógena es aquella que se debe a un exceso de la alimentación o a determinados hábitos sedentarios. En cambio, la obesidad endógena es debido a un problema endocrino o metabólico del individuo, ¿de acuerdo? El estilo de vida ha cambiado drásticamente. Además de comer más, se queman muchas menos calorías. Y esto da como consecuencia, pues no sé, una obesidad provocada por la conjunción de una alimentación excesiva y por supuesto la falta de ejercicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, otro trastorno es, por ejemplo, una obstrucción pilórica, así se llama, es una obstrucción pilórica. El píloro les recuerdo, es la válvula que comunica el estómago con el intestino. Es el principio del intestino con el estómago. Esa es lo pirónico. Es un píloro, ¿de acuerdo? ¿Qué va a producir? Un vómito que retiene alimentos ingeridos entre 6 y 8 horas antes. ¿Cuál es el detonante de todo esto? Una úlcera péptica situada cerca del píloro, básicamente. ¿Cuáles son las pruebas que hay que hacer? La técnica diagnóstica más eficaz es la endoscopía, por supuesto, y además el médico debe, no sé, administrarle, por ejemplo, durante 2 semanas, lo que se conoce como una terapia triple, ¿de acuerdo? Esta exige, por ejemplo, tomar 2 antibióticos para matar las bacterias y un supresor de la secreción del ácido. Bueno, ojalá el médico que le esté atendiendo, pues resuelva mucho mejor de mis sugerencias que le estoy dando, por supuesto. Hay otro trastorno que se llama
Paratoditis. Estas son las paperas normales, que las conocemos como las paperas, ¿de acuerdo? Las paperas o la paratoditis suele durar, por ejemplo, de 2 semanas, más o menos. Es una enfermedad contagiosa, ténganlo muy en cuenta. Es una enfermedad contagiosa que puede ser aguda o crónica, localizando, por ejemplo, fundamentalmente en una o en ambas glándulas parótidas. Eso tiene que ser muy importante, ¿eh? Que son, por ejemplo, glándulas salivales, básicamente mayores, ubicadas detrás de las ramas ascendentes de la mandíbula. ¿De acuerdo? En este lado, dolor, por ejemplo, de cabeza, por ejemplo. Miren, los síntomas iniciales de la parotiditis, parotiditis, son dolor de cabeza, malestar general, fiebre ocasional, no mayor de 38 grados centígrados y dolor mandibular, sobre todo principalmente al tacto. Estas molestias se presentan poco antes de que aparezca la inflamación y edema facial. La enfermedad suele, por ejemplo, durar un par de semanas nada más. ¿De acuerdo? Se afecta, por ejemplo, los páncreas, los testículos, por ejemplo. Miren, efectivamente, este trastorno no existe un tratamiento. ¿De acuerdo? De que sea, por supuesto, efectivo o para curar la enfermedad. O sea, lo que tienen que hacer es aplicación con compresas frías, unas compresas frías o calientes en el área del cuello, básicamente. Y el uso de acetaminofén también. No se debe, por ejemplo, dar aspirina a los niños con enfermedad viral. Recuerden eso, ¿eh? Nada de aspirina a los niños con enfermedad viral. ¿Por qué? Pues debido al riesgo del síndrome de Reye, de Reye, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, hablando del píloro, precisamente, estamos hablando del píloro, cuando tiene un síndrome pilórico, para que entiendan bien, se debe a una obstrucción el canal pilórico y se caracteriza ¿por qué? Por vómitos en las que se reconocen alimentos ingeridos varias horas antes. O sea, no logró entrar al intestino, por supuesto. También se pueden presentar náuseas y dolor en la mitad superior del abdomen. Si los vómitos son biliosos, significaría que la obstrucción es más abajo que las desembocaduras del colédoco. ¿De acuerdo? El médico en un examen físico puede ocultar bazuqueo en la región del epigastrio. No sé, al sacudir el paciente, ellos saben, ¿eh? Pero, sí, pero sobre todo les digo, el examen físico que haga el médico tiene que ocultar el bazuqueo en la región del epigastrio. ¿De acuerdo? Otro trastorno es el periodontitis. El periodontitis. Denominada comúnmente la piorrea. Ustedes lo han de haber escuchado en el momento. Es una enfermedad crónica y es irreversible, ¿eh? Que puede causar con un gingivitis inicial, para luego proseguir con una pérdida del hueso. Sobre todo en el caso de no ser tratada, dejar sin soporte óseo del diente. Por eso tiene que ser tratarlo inmediatamente. En el caso de no ser tratada, ¿eh? Luego, también, por ejemplo, la eliminación de la biofilms bacterianos, mediante, no sé, diferentes estrategias del tratamiento. El médico, para eso es médico, y seguramente va a escoger el tratamiento adecuado. Otro trastorno es, por ejemplo, que sucede en el colon, que es un pólipo del colon. Un pólipo es una tumoración o protuberancia circunscrita visible, sobre todo microscópicamente, que se proyecta en la superficie de una mucosa, por ejemplo, ¿no? La mayoría de los pólipos de colon
son asintomáticos y que se descubren, por supuesto, de forma casual, sobre todo de una exploración indicada por otro motivo. Mire, algunos adenomas no se pueden sangrar en algún momento dado. Eso es muy importante porque la sangre siempre que está así corriendo puede ser muy delicada. Entonces, miren, en menos del 5% de los pacientes con pólipos se pueden encontrar sangre oculta en heces, en el excremento, por favor. Si son grandes y pediculados, pueden provocar dolor o alteraciones de la motilidad con diarrea. El adenoma veñoso puede, por ejemplo, también producir gran cantidad de moco, que es eliminado en forma de falsa diarrea. Si la pérdida es continua y abundante, provoca ¿qué? Una pérdida abundante de potasio, lo que por supuesto lo que le va a generar hipocalemia, a la que suele añadirse, no sé, la hiponatremia o la hipocloremia. Tienen que hacerse pruebas inmediatamente. ¿De qué? Una endoscopía, una proctosigmoidoscopía o colonoscopía, ¿de acuerdo? O por enema opaco también. Lo que hay que hacer aquí es, no sé, extirpar todo tipo de pólipos, o sea, una polipectomía. El médico o un cirujano va a hacer una polipectomía, que es una resección por vía endoanal, ¿de acuerdo? Bueno. Otro trastorno, por ejemplo, es una poliposis adenomatosa familiar. Una poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad hereditaria. No es muy frecuente, pero sí, es una enfermedad hereditaria que se incluye por ejemplo, entre los síndromos de poliposis intestinal. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, inclusive durante años, hasta que los adenomas son grandes y numerosos. ¿Y entonces qué? Pues causan sangrado rectal o incluso anemia. O también puede desarrollar cáncer, si está predispuesto a tener cáncer, ¿no? Generalmente, por ejemplo, el cáncer empieza a desarrollarse una década después de la aparición de los pólipos, ¿de acuerdo? Los síntomas no específicos incluyen, por ejemplo, no sé, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, masas abdominales, palpables, por ejemplo, y pérdida de peso. La PAF o la PAF puede presentar algunas manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo las osteomas, anomalías dentales, hipertrofia congénita del epitelio, pigmentario de la retina. También se pueden presentar tumores desmoides y cánceres extracolónicos. También una aparición de gran número, y más de 100 en la forma clásica, imagínense nada más, de pólipos del tipo adenomatoso, o sea, tumores benignos. En el colon y recto a partir de los 20 a los 30 años es como se pueden presentar con mayor facilidad. ¿Qué hay que realizar aquí? Una colonoscopía anual a partir de los 12 años. Y una colectomía cuando aparezcan, por ejemplo, los pólipos. Además, miren, si tras realizar el test no se observa, por ejemplo, la presencia de la mutación, entonces se recomienda la colonoscopía y otras pruebas de cáncer de colon, digo, ¿a partir de qué? A partir de los 50 años. Es importante, ¿no? En términos generales. Otro trastorno, por ejemplo, acerca del píloro, yo regreso al té píloro, que es muy importante. El píloro, cuando tiene estenosis pilórica, o sea, un píloro con estenosis pilórica, es una lesión obstructiva. Y es muy importante, el píloro. Miren, es una lesión obstructiva del píloro, como les digo, sobre todo en mujeres
primogénitos. O sea, se van a presentar vómitos no biliosos después de la segunda y tercera semana de edad y rara vez después de los 2 meses. 2 meses. Progresa, por ejemplo, poco a poco, sobre todo en frecuencia y fuerza. Los vómitos son proyectados en escopeta, rapidísimo, ¿no? Lo que hay que hacer inmediatamente es una ecografía e ingestión de bario, ¿de acuerdo? Una ecografía e ingestión de bario. Es muy importante. Bueno, mire, otro trastorno que es muy importante y que se presenta con determinada frecuencia es la peritonitis. Que ustedes ya deben haber escuchado ustedes la peritonitis, de qué se trata, ¿no? Miren, la peritonitis es una inflamación del peritoneo, o sea, la membrana serosa que recubre parte de la cavidad abdominal y las vísceras. Puede provocar, no sé, una deshidratación en el paciente y provocar fallo orgánico múltiple o multisistémico, lo cual lleva, por ejemplo, deben tomar, escuchen lo que les digo, lleva a la muerte en la mayoría de las ocasiones. Entonces, si hay una posibilidad de que tiene peritonitis, atenderla inmediatamente. ¿Por qué? Cuando tengan este tipo de síntomas, les voy a decir los síntomas básicos de la peritonitis. Primero, las náuseas, vómitos, fiebre, hipotensión, taquicardias y sed. Dolor abdominal repentino exacerbado por acciones que causen, no sé, movimientos del peritoneo. Por ejemplo, el toser, a flexionar las caderas o cuando el examinador realiza la palpación profunda del abdomen, sobre todo. Mire, la localización del dolor puede ser, no sé, generalizada o específica, dependiendo de la ubicación de la inflamación. Como por ejemplo, originado por una apendicitis o una diverticulitis. También, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los síntomas que van a tener? Una rigidez abdominal difusa, sobre todo especialmente en la peritonitis generalizada. También fiebre, taquicardia, por lo general asociada a la fiebre. Aparición del íleo paralítico, es decir, parálisis intestinal, lo cual puede también causar náuseas y vómitos. Y por supuesto una hipertensión arterial. Esta es la forma más común de una complicación cardíaca y vascular. Inmediatamente al médico para que les haga un estudio antes de que pueda llegar pues, a un final muy triste para el enfermo, por supuesto, ¿no? Miren, hay un trastorno que lo he estado mencionando, es la disfagia. Miren, tragar con disfagia, porque disfagia es un término médico, ¿no? Pero tragar con disfagia es una dificultad para la deglución, o sea, un problema para tragar. Esta dificultad suele ir acompañada de dolores, a veces lacinantes, o sea, disfagia dolorosa u odinofagia. Puede ser, por ejemplo, debida, no sé, a reflujo gastroesofágico, ¿de acuerdo? RG, exactamente. O también de un cáncer, una enfermedad tiroidea, ictus y diversas enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo qué? Pues como el Alzheimer también. Un síndrome de Guillain-Barré o la esclerosis, fíjese, muy importante, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuáles son los síntomas? Pues, no sé, molestias o dolor al tragar, expulsión de los alimentos en la boca y rechazo de la lengua. Aumento del tiempo que dura la deglución con masticación prolongada, por ejemplo, ¿no? Babeo inadecuado, cierre labial, presencia de residuos de alimentos en la boca o lengua, regurgitación del alimento, o sea,
reboté lo que tenemos en el estómago, regurgitación del alimento hacia la nariz, por ejemplo, ¿no? Este, después, este, una sensación, sí, una sensación de atasco, realmente. Una sensación de atasco en la garganta y necesidad de tragar repetidas veces. Carraspeo continuo de frecuencia, tos durante o después de la ingesta, atragantamiento con determinadas consistencias, una deglución fraccionada, necesidad de fragmentar el boho y de tragarlo en varios intentos. También, ¿eh? Una voz húmeda, bronquitis o neumonías de repetición, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, la calasia o un reflujo gastroesofágico. O sea, ¿de dónde procede todo esto? Pues de un cáncer, de una enfermedad tiroidea, de un accidente cerebrovascular, de una enfermedad de Alzheimer, una esclerosis lateral amiotrófica, no sé, una ataxia de Friedman también, una miastenia gravis, por ejemplo, que es muy común también en muchos casos. Un quiste tiroginoso, bueno, un quiste tirogloso, que se los explique el médico, ¿no? Pero es un quiste tirogloso. También por amigdalitis, síndrome de Kearney-Zaire, también. Lo que yo les voy a decir, y esto es siempre muy doloroso para uno, está sana, ¿no? No existen tratamientos curativos específicos. Miren, tratar la patología que origina la disfagia es lo más importante. Evitar la ingesta de picantes, por ejemplo, tienen que evitarlo, ¿eh? La ingesta de picantes, excitantes, alcohol y cualquier otro factor que pueda interferir en el proceso de deglución. ¿Ok? Adaptar la textura de los alimentos y líquidos a lo que la persona mejor degluta, lo que puede pasar. Utilizando para ello agentes espesantes. Es muy importante, ¿eh? Titulación y similares, lo que se les pueda ocurrir, porque sea más fácil el poder tragar el alimento. Entonces, lo que hay que hacer en un momento dado, utilizar, por ejemplo, una sonda nasogástrica, ¿de acuerdo? En un delgado tubo, desde la nariz hasta el estómago, para que él se pueda utilizar los alimentos, las bebidas. O sea, realizar, por ejemplo, una gastrotomía, una leve intervención de cirugía que introduce una sonda directa al estómago, o no sé, o a través de la pared anterior del abdomen, por lo que se realiza una parte o toda la alimentación y bebida. El médico le va, si ya se determinó su trastorno, el médico le va a profundizar. Digo, ustedes le pagan al médico, ¿no? Que le resuelva el problema, ¿no? Otro trastorno se llama, sobre todo para las amígdalas, la tonsilectomía. Amígdalas con tonsilectomía. ¿De acuerdo? Esto es que, pues la cirugía para extirpar las amígdalas se denomina tonsilectomía. Por cierto que a mí me hicieron la operación de las amígdalas, yo tenía pues, como 15 años más o menos. Y fue muy bueno, porque cada 15 días me aparecía una amigdalitis. Y eso es muy doloroso y además muy peligroso a largo plazo. Estaba yo joven, ¿no? Miren, la cirugía para extirpar las amígdalas se denomina tonsilectomía, como les dije. La cirugía para extraer el adenoides es una adenoidectomía. El adenoide inflamada puede ser dolorosa, dificultad, va a tener difícil, por ejemplo, la respiración, por ejemplo, y causarle problemas en los oídos, además. Miren, el primer tratamiento para la infección de las amígdalas y el adenoides son los antibióticos. Después de mucho tiempo que reaparece totalmente la enfermedad cada 15 días, por así decirlo, pues ya no tiene nada que hacer los antibióticos. Entonces va a requerir una cirugía. Es complicado, no es complicada, ¿eh? O sea, la extirpación de las amígdalas es algo muy sencillo. Inclusive, pero pueden hacerse
sin dormirlo totalmente, ¿eh? Nada más adormeciendo las amígdalas y las pueden extraer sin problema, ¿eh? Luego, por ejemplo, otro trastorno que se trata de un tumor con hemangiopericitoma, ¿de acuerdo? Es un tumor con hemangiopericitoma. Mire, eso es un tumor de partes blandas derivado de los perícitos de Zimmermann. Son células con capacidad contráctil dispuestas en espiral rodeando los vasos sanguíneos. Mire, un tumor maligno, ¿no? Poco frecuente, sobre todo más propios, no sé, en adultos de 50 a 60 años. Aunque puede verse en cualquier edad, por supuesto. Es esto, ¿cuáles son los síntomas? Es una sensación de peso en hipogastrio, un dolor abdominal difuso, por ejemplo, fiebre también en algún momento, una disuria, leucorrea o metorragia también, y cambios en el hábito intestinal. Cuando se haga el examen médico, físico, se va a observar la piel y mucosas no normocoloreadas, por ejemplo, ¿no? Y se palpa, por ejemplo, una masa en región del hipogastrio, ¿de acuerdo? Le fue indicado, por ejemplo, seguramente un ultrasonido ginecológico que informó quiste del ovario izquierdo, por ejemplo, ¿no? Con gruesas masas econégicas en su interior, que medía aproximadamente 8 centímetros de diámetro. Miren, lo que estoy mencionando es una paciente. La paciente, después de la cirugía, recibió un tratamiento con adriamicina y radioterapia con bomba de cobalto. O sea, a dosis de 40 GY en 6 sesiones. Mire, la paciente no ha presentado el caso, o sea, el caso que le estoy explicando. La paciente no ha presentado recidivas, o sea, una repetición tumorales hasta la actualidad. Pues por lo pronto del informe que yo capté de un estudio que se hicieron, sobre todo con un resultado terapéutico satisfactorio, bajitamente, ¿no? Sobre todo a la combinación de los tratamientos quirúrgicos, médicos y quimioterapia. O sea, hicieron un buen tratamiento, un tratamiento terapéutico ideal, ¿de acuerdo? Ok, entonces miren, otra cosa que es un término médico, ¿de qué se trata? Por ejemplo, la nutrición parenteral. No es un trastorno, es una ubicación. La nutrición, cuando ustedes escuchen una nutrición parenteral, o que le diga un médico, no, a su enfermo debe hacerse una nutrición parenteral. ¿De qué se trata? La nutrición parenteral aporta al paciente por vía intravenosa los nutrientes básicos que necesita. Las sustancias suministradas deben proporcionar la energía requerida y la totalidad de los nutrientes esenciales. O sea, azúcares, sales, aminoácidos, vitaminas, y etcétera, ¿no? Y deben ser inocuas y aptas para su metabolismo. ¿De acuerdo? Luego se preparan también en el servicio de la farmacia, en una farmacia lo puede hacer, en el que existen instalaciones apropiadas en las que se incluye, por ejemplo, la campana de flujo laminar, donde se realizan las manipulaciones con técnicas con asepsia rigurosa, para que estos preparados sean estériles. ¿De acuerdo? Los avances en la tecnología en general, no sé, estallaban de manera insospechada, tal es el caso, por ejemplo, del descubrimiento de nuevos materiales para la creación de catéteres, básicamente, tanto para acceder a la vía parenteral como a la vía enteral. ¿Ok? Zimmermann, por ejemplo, sugirió el uso de catéteres con polipropileno colocados de forma central y que flotaban en la vena cava.
Es una posibilidad, ¿no? Pues sí, se puede hacer eso también. Otro trastorno, por ejemplo, respecto a la obesidad. Cuando tienen un síndrome de hipoventilación y obesidad, sobre todo se llama de Pickerman, Pickwick, más o menos, SHO. Miren, bueno, esta es una afección que se presenta en algunas personas obesas, en la cual la respiración deficiente lleva a bajos niveles de oxígeno, ¿de acuerdo? Y niveles más altos de dióxido de carbono en la sangre. ¿A qué se debe esto? Pues una mala calidad del sueño, una apnea del sueño, somnolencia durante el día, depresión, dolores de cabeza, cansancio inclusive. Miren, el tratamiento de este trastorno involucra la asistencia respiratoria usando máquinas especiales, una ventilación mecánica. Expectativas, o sea, es un pronóstico que les puedo decir. El tratamiento se inicia en un hospital o en una clínica ambulatoria. Otros tratamientos pues, están encaminados a reducir el peso. Pero bueno, ya se los dije, ¿no? Otro problema, otro trastorno es ya se los dije, la obstrucción pilórica. Sí, sí, ya les dije yo lo del píloro. Sí, ya. Me encanta estar usando el píloro porque es importante. Es muy, pero muy importante cuando tiene un problema el píloro. Pues olvídense. Por ejemplo, si ustedes tienen un trastorno de una circunferencia abdominal, por ejemplo, una circunferencia abdominal, esta es la medición de la distancia alrededor del abdomen en un punto específico. ¿A qué se debe esto? A una acumulación de líquido en el abdomen, en su mayor parte causada por insuficiencia hepática o cardíaca. Una obesidad, acumulación de gases intestinales, en su mayor parte causada por bloqueo o obstrucción en los intestinos. Cuidado que sea una insuficiencia hepática, porque yo creo que es producto de tomar mucho alcohol, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? Para una insuficiencia hepática, van a estar, ¿por qué están engordando tan rápidamente? Es eso, también. Por ejemplo, miren, hay un problema de un trastorno arterial que se llama la sininas, o sea, arterial con sininas. Estos son proteínas en la sangre que causan inflamación y afectan la presión arterial. ¿Qué es lo que produce esto? Pues incrementan el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, facilitan el paso de los líquidos a través de pequeños vasos sanguíneos. Y esto estimulan los receptores del dolor. Hay que tomar muy en cuenta esto, ¿no? Hay otro trastorno, por ejemplo, cambiando un poco de cosas, por ejemplo, un absceso pero dental, ¿de acuerdo? Yo tengo un absceso dental, ¿de qué se trata? Es una acumulación de material infectado en el centro de un diente debido a una infección bacteriana. Un absceso dental es una complicación de la caries dental. También puede ocurrir cuando un diente se rompe o recibe un golpe. ¿Cuáles son los síntomas que van a padecer? Es un dolor de muelas intenso. El dolor es continuo y se puede describir como terrible, agudo, pulsátil o punzante, un sabor amargo en la boca, mal aliento, malestar, inquietud, sensación general de enfermedad, fiebre, dolor al masticar, ¿de acuerdo? Sensibilidad de los dientes al calor o al frío, también un hinchazón de la encía sobre el diente infectado, que puede lucir como un grano, ganglios inflamados en el cuello, área mandibular superior o inferior, inflamada. O sea, es un síntoma muy serio en ese caso, ¿eh? Por ejemplo, los objetivos del tratamiento, que va a ser el médico, los objetivos del tratamiento son
van a recetarles antibióticos, número uno. O sea, ¿para qué? Pues para combatir la infección. O sea, hay que bajar la infección definitivamente. Los enjuagues bucales en agua tibia y sal pueden, no sé, ayudar a calmar el dolor, por lo pronto, ¿no? Los analgésicos de venta libre pueden aliviar, no sé, el dolor de muelas y la fiebre también, ¿no? Mire, los abscesos sin tratamiento pueden empeorar y llevar a complicaciones potencialmente mortales. ¿Por qué? El tratamiento oportuno cura la infección, número uno, en la mayoría de los casos. El diente, pues, a menudo se puede salvar en caso dado, ¿no? O sea, una infección hay que atacarla inmediatamente, porque sea una repetición total en todo el organismo y luego, si tiene, digamos, debilidades en algunas cosas, pues, puede ser criminal. ¿Okay? Por ejemplo, un absceso. Hablando de los abscesos. Absceso en el abdomen y pelvis, por ejemplo. Imagínense un absceso en abdomen y pelvis. Un absceso abdominal es una bolsa de fluido infectado y pus que se encuentra adentro del vientre, o sea, en la cavidad abdominal. ¿A qué se debe esto? No sé, a un apéndice reventado, por así decirlo. Una perforación en el intestino, una perforación, no sé, en el ovario, una enfermedad inflamatoria, por ejemplo, intestinal también. Tengan mucho cuidado de este tipo de enfermedades, ¿eh? Cuando se les presente la posibilidad que tengan ustedes alguna cosa así. Mira, una enfermedad de la vesícula biliar, páncreas, ovarios u otros órganos, una infección pélvica también puede proceder, una infección por parásitos, una úlcera perforada. Y además, en caso de posible, una cirugía en la zona del abdomen, que no estuvo correctamente bien, o un sistema, por ejemplo, también inmunitario, que va a desencadenar muchas cosas importantes en perjuicio del paciente. Miren, los síntomas, el dolor. El dolor puede encontrarse, por ejemplo, únicamente en un área del vientre o a través de la mayor parte de su vientre. Puede ser, no sé, agudo o sordo. Puede empeorar, por ejemplo, a lo largo del tiempo. No den mucho tiempo. Acudan al médico inmediatamente, ¿no? Pues todo depende del lugar en el que se encuentra el absceso. Un dolor de espalda, dolor en el pecho, el hombro, el vientre inflamado, diarrea, fiebre, escalofríos, falta de apetito o posible pérdida de peso. También náuseas o vómitos. Por supuesto que debilidad y tos también. Lo que tiene que tratar esto, el médico los debe tratar primero identificar y tratar la causa del absceso. Primero. Los abscesos se tratarán, por ejemplo, básicamente con antibióticos y drenaje de pus. Se administrarán, por ejemplo, antibióticos para tratar el absceso, número uno. Tomarlos para, no sé, por hasta 4, hasta 6 semanas. Es necesario limpiar la pus del absceso. El tratamiento comenzará, por ejemplo, como les digo, con antibióticos, vía intravenosa en caso de sangre. Muy importante que sea intravenosa. Y que no lo hagan en su casa. Se puede hacer en el hospital y puede recibir más antibióticos por esa vía en casa. Pero primero que paren el problema. Posteriormente, ya después, más adelante, pues puede cambiar a las pastillas en caso de, ¿no? Pero la cosa es resolver el problema que tiene y que puede ser grave inclusive. Me dio mucho gusto pensar que ustedes están escuchando y sobre todo que les está siendo útil, no solamente a ustedes como seres humanos normales que no saben nada de medicina, y que quieren saber de qué se trata su problema, ¿no? ¿Cuál es su trastorno y cuáles las posibles soluciones, que no esperar que el médico se lo diga. Aquí les puedo decir las soluciones y ya con un médico se sabe qué decir. Y por supuesto para los que estén estudiando medicina, los jóvenes estudiosos, que tengan esto como una parte, una referencia.
porque digo, la verdad, yo voy estoy casi a la mitad más o menos de los trastornos que trabajé en mi libro. Pero bueno, ya voy avanzado, me faltan bastancitos, ¿eh? No, no hay que tener paciencia. Yo, la verdad, lo hago con mucho gusto para que sean informados y que puedan serles útil de alguna manera. Ok, que estén bien en su familia y sobre todo, todos con mucha salud y sobre todo con mucha alegría. De acuerdo, nos vemos en el próximo.